restitución digna de cuerpos y restos humanos. En esta sesión vamos a contar con la participación de Mirsha Quinto Sánchez, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ángela Ibáñez Blanca, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ahora mismo está teniendo alguna dificultad técnica, pero se va a conectar en un minuto, y Morris Tipal Vince, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. En un momento voy a ir leyendo más bien el perfil de cada una de las personas panelistas conforme vayamos avanzando en el conversatorio. Pero antes de ello les comento que voy a colocar en el chat, eh, voy colocando en el chat una encuesta de salida para que al término del conversatorio nos puedan hacer favor de ir llenándola. Nos va a servir mucho para conocer sus impresiones sobre el curso. Em, Esperamos que Ángela no tarde mucho en conectarse. Vamos a dar pie, mientras tanto, a la primera intervención que corre a cargo de Mirsha. Mucho gusto otra vez de verte, Mirsha. Voy a leer su perfil. Mirsha Quinto Sánchez es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, técnico en emergencias médicas por URGEMED, maestro en antropología física por la UNAM y doctor en ciencias naturales, biología antropológica por la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Querido Mirsha, te paso el uso de la voz. ¿Qué tal? Buen día. Sí me escuchan, ¿verdad? Todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por la invitación. Igual, Denise, un gusto verte y pues bueno, participar en este evento que es de suma relevancia para el conocimiento del protocolo de Minnesota y también este rubro, digamos que aunque el protocolo está enfocado en la parte eh, de la investigación, ¿no? Esta cuestión, digamos, de cuando ya hay una identificación y pues se tiene que hacer una notificación a los familiares o, y bueno, una subsecuente también entrega digna o salvaguardar estos cuerpos de estas personas, pues bueno, es de relevancia también discutirlo aquí. Entonces, me voy a permitir compartir mi presentación. Es una presentación muy breve. Denme un segundo porque no me deja compartir, no sé por qué. Ahí está. Tarde. A ver si ya quiere. Sí, creo que ahí ven todos, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, pues es un poco de identificar los principios y buenas prácticas en materia de notificación y restitución, pues, de personas en general, ¿no? Una de los aspectos, creo que estaba en la última diapo. Hay un gran cuerpo de evidencia, de principios, normas, protocolos, estándares, guías, lineamientos y leyes que sustentan esta cuestión de delimitar los mejores principios, primero, y las mejores prácticas forenses para la notificación, primero, en primera instancia, la notificación a los familiares y en segundo término, generar una entrega digna, ¿no? Del cuerpo de una persona a quien se le ha estado buscando regularmente por mucho tiempo y que esto se haga dentro de un entorno que procure el mejor escenario, dada toda la evidencia que hay en materia de investigación en el lado forense y en el lado también antropológico, social, psicológico, ¿no? Y de atención a víctimas, ¿no? Entonces, todo ese marco lo pueden ver aquí en algunos de los documentos, porque no están todos, no habrían quedado muy chiquititos, pero es un poco para que ustedes se den cuenta de la gran cantidad de información que hay para este rubro de la notificación y restitución digna de personas
a sus familiares. Em, la situación en México es mucho mejor que hace algunos años. Aquí les pongo algunos ejemplos ya de manera específica, dejando al lado la parte de la Ley General de materia de desaparición, el protocolo homologado, el protocolo de identificación forense, en donde había un rubro siempre, ¿no? De la parte de notificación, que esta se tendría que hacer desde un aspecto, pues, de una ética y un profesionalismo estricto y con un enfoque obviamente psicosocial. Ya hay una serie de desarrollos específicos del marco, digamos, del proceso de notificación eh, y de la entrega digna de cuerpos de personas en nuestro país. Uno de los primeros que se dieron, digamos, en el entorno nacional fue este del proceso de notificación de San Fernando, Tamaulipas y de Cadereyta, Nuevo León. Y bueno, el último que se ha dado, que me parece también interesante analizarlo, es el protocolo también de identificación y entrega digna de personas fallecidas del estado de Guerrero, ¿no? Inclusive, si ven el propio nombre, cambia al uso de este concepto de resto y ya incluye una perspectiva más eh, digna, que sería el uso de la palabra persona, ¿no? Fallecida. Y bueno, ahora vamos a analizar cómo en este sentido también hay una mejora en la cantidad de principios, ¿no? Y de buenas prácticas que se incluyen, ¿no? Y bueno, de manera independiente también, hay que decirlo, hay un protocolo que se ha generado, digamos, desde la sociedad civil, que es este protocolo interdisciplinario de notificación e identificación de personas desaparecidas y restitución digna, que también es muy interesante porque se hace desde una perspectiva, digamos, de los familiares también, ¿no? Y de la parte independiente de lo forense, y nos trae también a la reflexión sobre muchas cuestiones, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, en términos generales, sí debemos de decir que hemos avanzado muchísimo en este punto. Antes pasamos de tener solo un punto en la ley a ya tener protocolos específicos y mecanismos para que, sobre todo los familiares, tengan con qué luchar contra este aparato burocrático que tenemos en el país. Marcos normativos, les comentaba la parte de pues, de la Constitución política hasta la Ley de Salud, Ley General de Víctimas y la Ley de materia de desaparición forzada, tienen específicamente un rubro en donde se habla de esta cuestión de la entrega digna y se habla obviamente de un principio pues pro víctima y de restitución en el marco de un enfoque psicosocial, ¿no? Esto, pues también hay que decirlo porque es un avance a nivel, digamos, jurídico en materia de nuestro país. La propia ley, ¿no? De desaparición forzada y su protocolo homologado, pues son avances sustanciales respecto de, el cuidado de este tipo de rubros en materia forense. Entonces, el marco normativo, digamos, base es este que les presento aquí. Obviamente, el punto más importante son los dos que les presento a un costado, que es la ley general en materia de desaparición y abajo la ley de víctimas también, ¿no? Que son, digamos, los dos rubros más importantes en la materia. Y en ellos se destaca esta cuestión de que siempre los familiares deben de tener, bueno, se debe de centrar la parte de notificación y entrega digna en los familiares, ¿no? En las víctimas, ¿no? Y procurar siempre partir de un escenario de entrega con enfoque psicosocial. La realidad es que, y disculpen las imágenes, pero traerlas acá también es producto justamente de ser contestatario respecto de esta realidad que vivimos, es que no hay una cuestión generalizada en México y aún se sigue teniendo este tipo de escenarios, ¿no? En los cuales los cuerpos de estas personas se tratan de una manera indigna, ¿no? Hay mucha literatura también en donde se resalta este análisis de cómo la entrega de un cuerpo de una persona en una bolsa, ¿no? Por ejemplo, como lo sucedido en Veracruz, pues habla de este proceso de basurización o de esta perspectiva, cómo tratamos nosotros al cuerpo, al quitarle, digamos, como lo dice también el derecho, ¿no? Este ente, digamos, de ser sujeto a tener derechos, ¿no? Nosotros defendemos la perspectiva de los derechos post-mortem, ¿no? Inclusive que aunque haya fallecido la persona,
todavía es un agente que tiene derechos y que justamente se le tiene que tratar con dignidad. Hay mucha literatura respecto de cómo se representa este proceso, digamos, de que el cuerpo se convierte en un desecho, ¿no? Prescindible, ¿no? Que es un cuerpo que es borrable, ¿no? Y que es eliminable, en términos también del modelo económico que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, nosotros repensamos esta cuestión y todos los protocolos que hay y existen, ¿no? En materia de restitución, siempre van justamente a la defensa de los derechos post-mortem de estas personas, ¿no? Y obviamente van en contra de estas formas en las cuales se entregue a un cuerpo de esta manera, ¿no? Totalmente. Y de ello también, pues, nace la parte de los términos, y por eso en mi presentación al principio borraba la parte del resto, ¿no? Porque las palabras también son importantes y una de las cosas que hemos aprendido también del caminar con los colectivos es, pues, a llamar a las cosas como deben de ser. Y los vocabularios, pues, tienen esta carga simbólica que es muy importante, un significado, emociones, ¿no? Y dentro del uso de las palabras, pues también es importante pues, referirnos de una manera más próxima a los cuerpos de estas personas, ¿no? El término que más se podría pues, utilizar pues, es así, como cuerpo de una persona, ¿no? O humanos, individuos, ¿no? Y estas palabras que serían más distantes, ¿no? O lejanas serían, pues, esto aparte como de artefacto, objeto, espécimen, ¿no? Descendiente o cuerpo, ¿no? Eh, este uso del lenguaje nos parece importante en el enfoque, digamos, humanitario, porque pues nosotros quisiéramos que siempre se pudiera llamar así. Los colectivos utilizan este término de tesoro, y lo cual también es un término que es muy humano, ¿no? Y es muy cerca a la proximidad que se siente para cualquier persona que nosotros podemos encontrar en un contexto forense. Entonces, desde el uso del lenguaje, nos parece que es importante trazar nuevas perspectivas para el uso. Entonces, tanto el protocolo de Minnesota como todos los protocolos que hay siguen utilizando el concepto de resto, y este debe de cambiar en próximos años, ¿no? La mayoría ya, como saben, se está utilizando esta cuestión de persona fallecida, y eso es un término que es mucho más próximo o por lo menos imparcial dentro de la aplicación de nuestra práctica forense y también de comunicación para con las familias. Bueno, toda esta parte del enfoque de entregar con dignidad a los cuerpos viene del principio 2 de estos principios rectores de la búsqueda de personas desaparecidas. La búsqueda debe de respetar la dignidad humana, ¿no? Y esta parte de que solamente se refiere a la búsqueda se extiende a todo el proceso de acción forense. Y no solo al proceso de identificación, sino que se extienda al proceso de notificación y de entrega digna, y no para ahí, ya ha avanzado mucho más. Ahora también las fiscalías, las comisiones de búsqueda deberían de tener un seguimiento a posteriori de las familias, ¿no? En ese punto vamos respecto de esta parte de enfoque humanitario, en la parte de notificación, entrega digna y seguimiento a posteriori. Pero bueno, en términos generales, pues se debe de asegurar, ¿no? Que las condiciones de entrega sean dignas, ¿no? Conforme a las normas y costumbres culturales de las víctimas o de los familiares, como así decidan, respetando siempre, obviamente, el trato a los cuerpos de estas personas. Debe de proveer también medios, ¿no? Y procedimientos necesarios para una sepultura digna, ¿no? Es una cosa que luego se habla muy poco en la parte de la responsabilidad del Estado respecto de ello. E inclusive en algunos momentos también se deben de cubrir los gastos de traslado, ¿no? O facilitar también, por ejemplo, con Secretaría de Relaciones Exteriores, pues que se facilite la entrada al país, etcétera, etcétera. Todas esas gestiones están tipificadas muy específicamente en los protocolos que ahora vamos a revisar, ¿vale? Vamos a tratar mucho este protocolo interdisciplinario que lo hizo el grupo de CIESAS, ¿no? Es un resumen muy bueno y muy integral de todo lo que hay hasta el momento respecto de esta aplicación. Y bueno, estos serían los principios torales que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Punto número uno, integridad y dignidad, o sea, es esto que hablamos en el punto pasado, tiene que entregarse el cuerpo en el marco cultural que los familiares decidan, ¿no? El enfoque humanitario es también esta perspectiva, ¿no? De siempre evitar más daño, ¿no? Un principio
que se relaciona con el principio 7, que es acción sin daño, ¿no? Es principio de no dañar, ¿no? Más de lo que ya el Estado y todas estas instituciones hacen en sus procedimientos burocráticos masivos que se tienen y que evitan que estos tiempos, ¿no?, de exposición a estas violencias sean lo más cortas posible. Principio de gratuidad, ¿no? Esto no le debería de costar absolutamente nada a las familias, ¿no? Y si hay algo que todavía por ahí se les cobra, está en contra del principio de notificación y entrega digna, y ustedes podrían denunciar y demandar que esto no ocurra así, no siga ocurriendo así. Máxima protección es justamente, se relaciona con los otros dos puntos de enfoque humanitario y de acción sin daño, es atender a toda el procedimiento que se hace y este reduzca al mínimo, ¿sí?, la exposición de los familiares, ¿no? O las víctimas, ¿no? Y esto luego, pues, es complicado porque siempre, por ejemplo, en medios de comunicación, ¿verdad? Se filtran imágenes que no se tienen que filtrar de los cuerpos de estas personas, los casos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no debe de ocurrir, ¿no? El Estado debería de garantizar que, pues, siempre se cubra una máxima protección a las familias. Enfoque diferencial e intercultural, proteger estas diversidades que tenemos en todos los ámbitos habidos y por haber, ¿no? Que tengamos una protección de las infancias, por ejemplo, de la adolescencia o de grupos vulnerables que podamos tener en nuestras poblaciones, ¿no? Esas son, recuerden, prioridades que debemos de tener también. Perspectiva de género, indudable, ¿no? Esta cuestión del ejercicio de las violencias diferenciadas entre los sexos es importantísimo que siempre dentro del principio de notificación y de entrega digna se tenga esta perspectiva también respecto de la entrega diferenciada. Acción sin daño es la protección mínima, evitar a toda costa, ¿no?, la exposición de los cuerpos, como vimos acá en las notas, ¿no? Y bueno, procurar que de todo el daño que ya se ha hecho, pues nosotros no seamos otro actor de ello como forenses o como contención psicológica, ¿no? O como un actor dentro de la fiscalía o las comisiones de búsqueda. Y el principio de no revictimización, que bueno, pues ustedes también ya lo conocen, evitar a toda costa, ¿no?, volver a exponer a una violencia a las familias, ¿no? Y ayudar que con todos estos principios, esa cuestión de la aplicación de mis protocolos, ¿no?, tenga el mínimo daño posible, ¿vale? En protocolos nacionales tenemos, les digo, estos dos, ¿no? Ahí les pongo los principios que cada uno de ellos tiene, son muchos. De hecho, el pasado que vimos tiene 8 principios, el protocolo de Cadereyta San Fernando tiene 10 principios y el protocolo de Guerreros me sorprendió que justamente tiene 17 principios. Entonces, ¿qué pasa con estos instrumentos que se han ido complejizando? Y lo cual nos dice, pues justamente, que han recorrido más evidencia, ¿no? Han tenido más madurez respecto de su conformación y en cada uno de ellos se ha puesto en manifiesto, pues cosas de mayor relevancia respecto de lo que los primeros protocolos trabajaban, ¿no? Y esto es muy importante para, sobre todo, la protección de las familias, ¿no? Esta complejidad de ir de 8 a 17 principios nos habla justamente de que la notificación y entrega digna es todo un área, ¿no?, que debe de haber dentro de fiscalías, dentro de comisiones de búsqueda o en equipos independientes para llevar justamente este pequeño último tramo del proceso de, pues, de búsqueda e identificación humana que se hace en el trabajo forense, ¿vale? Bueno, respecto de las buenas prácticas, una de las cuestiones en la parte de notificación que nos dice este protocolo interdisciplinario es, pues, que la notificación, ¿no?, y explicación se realice por una persona experta y que haya participado en la identificación, garantizar que los familiares sepan la verdad, ¿no?, de lo que ocurrió, ¿no? Tienen derecho a preguntar y ver si quieren las fotos, ¿no? Esta parte, recuerden que siempre debe de tener contención psicológica. Eh, los familiares podrán solicitar ver cuerpo o fragmentos del cuerpo y bueno, esto requiere de contención psicológica y apoyo médico en el momento, ¿no? Y también de poder parar inclusive la sesión, si así lo quieren los familiares, y reiniciarla en otro momento, ¿no? Debe de haber una persona de enlace que sea justamente quien lleve
esta parte, digamos, de la estrategia de citas, ¿no? Para que pueda tener una comunicación activa con los familiares, ¿no? Se deben de entregar los dictámenes completos a cada víctima, no se debe de hacer como por segmentos, sino se debe de entregar toda la información a las víctimas, ¿no? Esta diligencia, ¿no? Se debe de hacer de manera presencial, de forma directa, ya se había dicho, en espacios adecuados, ¿no? Luego las fiscalías son los espacios más tétricos que puede haber, ¿no? Y van en todo en contra de cualquier enfoque psicosocial respecto de justamente este tipo de diligencia. Esto ha cambiado también, hay espacios en donde ya se tienen unas unidades específicas en donde se puede hacer notificaciones un poco más certeras, ¿no? Y dentro de un ambiente un poco más cuidado. Respetar los procesos y necesidades de los familiares, ¿no? O sea, esta parte de protección también implica, el principio de protección implica que el centro de todo esto son los familiares, ¿no? No los peritos, no la fiscalía, no los intereses de nadie más que los intereses de las familias, ¿vale? Permitir la participación de peritos independientes también, si es el caso de que la familia tenga, se debe de darle cabida, ¿no? Y se deben de resolver las dudas de ambas partes. Trato digno, ¿no? Garantizando siempre los derechos de las víctimas, ¿no? Y parando y haciendo todos los momentos de pausa que se necesiten. Respecto también de la parte de identificación, bueno, que se haga una información de manera didáctica y respetuosa, ¿no? ¿No? Tampoco dando información de más, hay mucha tradición en la parte pericial que es un poco ruda y violenta, inclusive en su lenguaje, y en su forma, ¿no? De expresión hacia con las personas, ¿no? Con esta deshumanización que hablábamos del lenguaje. Entonces es importante que se comunica de manera asertiva, ¿no? Y lejos de violencia, toda esta parte de la información relativa a la identificación, ¿no? Ya habíamos comentado, en caso de se solicite pausar, se tiene que hacer la pausa, hacer contención psicológica y si se puede continuar, se continúa y si no, se tiene que hacer una cita nueva, ¿vale? En ningún momento se tiene que, justamente se habla un poco de esto, de presionar para que los familiares acepten una identificación, ¿no? Si hay dudas, ¿no? Esa duda ya es razonable en términos de la entrega digna y se tiene que buscar las opciones para poder justamente dar esta información que sea convincente para con los familiares o si es necesidad, pues pedir análisis a posteriores. Ahí, obviamente, dentro de los actores estará el Ministerio Público y él puede contribuir a ello. Garantizar el derecho a la verdad de la sociedad, ¿no? Generar información hacia afuera en la parte social. Regularmente muchos de los casos son mediáticos, ¿no? Y tienen un interés particular por violencia de género o por violencia hacia las infancias, hacia grupos vulnerables en general, o porque es un caso que afecta a la sociedad en general y nosotros estamos pendientes también del acceso a la verdad y a la justicia en estos casos. En la parte también de la coordinación entre autoridades, también es una buena práctica que todas las autoridades hagan un buen trabajo y estén coordinados. Esto minimiza los tiempos de entrega, ¿no? Y evita que los familiares tengan que estar yendo continuamente a las fiscalías o a todos estos eh, instituciones para poder tramitar su entrega digna, ¿no? Y bueno, en términos generales, pues siempre ante la duda poner a las víctimas en el centro y protegerlas, ¿no? Con este principio de protección máxima o absoluta. Denise, ya estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, para Solamente eso. para cerrar la parte de entrega digna, ¿no? Nosotros tendemos que restituir, ¿no? Hacer apoyo en los trámites y favorecer también esta parte de simbolización del tiempo de espera en la notificación, ¿no? Entonces las fiscalías lo pueden hacer como se pone aquí, generando esquelas en las cuales pues ya se anuncia la parte de identificación, pero que está el proceso burocrático adelante. Este tipo de prácticas al final van a beneficiar justo la dinámica del proceso de entrega digna hacia familiares, ¿no? Yo con esto cierro y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mirsha. Como hemos hecho en otras sesiones, pueden ir anotando sus preguntas y comentarios en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a seguir con la intervención de Ángela Ibáñez Blancas. Ella es antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Colaboró como antropóloga forense por 28 años en instituciones forenses y de servicios periciales. También se desempeñó en el ámbito académico en temas vinculados a la antropología forense. Actualmente colabora con el Comité Internacional de la Cruz Roja como asesora forense. Em, Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Te voy a avisar en el chat, igual que lo hice con Mirsha, cuando te queden 5 minutos. Pues, Adelante. muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Todavía estamos a punto de que sea el mediodía. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir pantalla y también les comento que de alguna manera ya, la presentación de Mirsha ha abarcado algunas de las cosas que yo tenía ya planificadas comentarles, así que seré un poco más sintética en la medida de lo posible. Bueno, vamos a hablar sobre principios y buenas prácticas de restitución digna de personas fallecidas. Y aquí, como lo vieron en el título, ya cambiamos Una pregunta, esto de Ángela. cuerpos. Sí, Perdón que te interrumpa. ¿Estás no, compartiendo pantalla? Porque no no vemos. se ve. No, A ver, déjame regresar porque según yo estaba compartiendo. Un segundo. claro que sí. Oh, oh. A ver, por favor. Bueno, también comentarles que tuve problemas con mi equipo de cómputo y fue el motivo por el cual tuve que solicitar el DU. Me indican, ya está, ¿verdad? Ya está, ya nada Ah, más ok. si quieres ampliar la presentación y listo. Claro que sí. Aquí está. Como les decía, en el título cambiamos de restos y cuerpos a personas fallecidas, como ya bien mencionaba Mirsha. Debemos, como una buena práctica, comenzar por modificar nuestro lenguaje. Eso es muy bueno y es más respetuoso hacia las familias. Eh, el protocolo Minnesota, como ya se mencionaba el día de la inauguración, el miércoles, no contempla ni la notificación ni la entrega. Sin embargo, tiene un apartado de rendición de cuentas y recursos en donde menciona que la reparación completa comprende la restitución, la indemnización, la readaptación, garantías de no repetición y satisfacción. La satisfacción incluye la verificación de los hechos y la revelación de la verdad. En este sentido, podemos enmarcar aquí a la notificación y la entrega de una persona fallecida a sus familiares como parte del protocolo. El protocolo Minnesota es únicamente enunciativo de las obligaciones de los estados y es una competencia de cada uno de los estados desarrollar puntualmente estas obligaciones. En este sentido, en México, a raíz de las múltiples normatividades de las que ya también Mirsha hizo mención, se ha desarrollado el protocolo homologado de investigación, además del de búsqueda, que es el más conocido, y que el de búsqueda compete tanto a comisiones de búsqueda como a fiscalías. En el caso del protocolo homologado de investigación es de competencia exclusiva para las fiscalías y este tiene un anexo 7 en el que desarrolla el acto de la notificación de alto impacto emocional y entrega de cadáveres y restos humanos. Reitero, todo ya lo había mencionado Mirsha, cambiemos este lenguaje, es una invitación a ser más perfectibles. En este protocolo se enuncia que será el Ministerio Público el responsable de estos actos, el responsable de dirigir y coordinar absolutamente todo. La notificación y la restitución de una persona fallecida son actos que deben de darle certeza sobre la búsqueda, localización, recuperación e identificación de una persona fallecida a sus seres queridos, a su familia. Eso deben de otorgarles, además de entregarles el cuerpo de su ser querido que ha perdido la vida. En otras palabras, es la obligación en estos actos de poderles quitar todas las dudas a las familias
sobre la suerte y paradero aparecido hasta que por desgracia es recuperado ya sin vida. La figura del fiscal o del Ministerio Público en Investigación, como mencionaba hace unos momentos, es el responsable de la notificación y de la restitución. Él deberá de todo momento entender que se trata de un acto de naturaleza inminentemente reparadora, con un contenido simbólico muy grande hacia las familias. Y esto es sumamente importante. Durante todo el proceso deberá de tener este trato digno, esta no revictimización, todos estos principios de los que ya nos estaba hablando Mirsha. Él es la persona que está obligada a ser quien haga la planificación. En el protocolo en el protocolo de investigación, en el anexo 7, se hablan de 3 momentos, que es la preparación, la ejecución y el seguimiento. La preparación o planificación, que compete al Ministerio Público y bueno, todo el tiempo va a ser él el responsable, deberá de estar coordinada con las familias y con la comunidad en caso de ser necesario. Se deberán de contemplar todos los apoyos que las familias requieran, sus necesidades, saber si la familia se va a trasladar a una oficina gubernamental o en su caso será el Ministerio Público con el equipo quien se acerque hacia la familia, contemplar el espacio adecuado, saber si va a requerir apoyos en transportación, etcétera. También es necesario que se contemple una coordinación con otro tipo de autoridades que hayan participado en la búsqueda y localización, así como en la recuperación. En este caso pueden ser las comisiones locales de búsqueda o la Comisión Nacional y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes son los responsables de asumir los gastos que se generan. Ellos son los responsables de asumir los gastos también de inhumación de las personas fallecidas o todos los gastos funerarios de acuerdo a los usos y costumbres. Además, el Ministerio Público deberá de coordinar con un equipo de expertos. Este equipo de expertos, su mano derecha, deberá de ser siempre personal en psicología, que esté atento todo el tiempo a las necesidades de las familias. Deberá de contar con policías, ya que los policías son los encargados de llevar a cabo la investigación de la búsqueda y de todos los actos investigativos que se generen para resolver dudas de la familia cuando se esté dando el acto de notificación. Peritos deberán de sumarse para dar explicaciones complejas que se puedan presentar sobre la identificación. En el protocolo se menciona que se debe de hacer un documento para esta notificación en el cual se incluyan, como ya había dicho Mirsha, también todos los dictámenes. Será responsabilidad del Ministerio Público hacer esta notificación. El grupo de expertos forenses se recomienda que estén presentes para hacer las explicaciones, para llevar a un lenguaje sencillo todo lo complejo que es el lenguaje técnico forense. En este sentido, se recomienda que estas personas, además de ser especializados en sus materias, todo este personal, tanto policías como peritos, tengan también la sensibilidad de la atención a las familias. Eso es fundamental, que tengan esta atención, aunque el anexo 7 menciona que todo deberá de ser en un lenguaje técnico. Insisto, es un momento muy difícil para las familias en la cual es indispensable tener esa comprensión de llevar a un lenguaje lo más sencillo y tener la capacidad de repetir cuantas veces sea necesaria la explicación para que la familia pueda comprender qué es lo que le ha pasado a su ser querido. El acto de notificación, el fiscal deberá, como ya lo mencionaba, hacer la explicación de todas las acciones, de cómo fue buscada la persona, localizada, identificada, para dar la claridad de la suerte del paradero de la persona a sus seres queridos. Deberá respetar la diversidad cultural. La restitución digna es un acto que se puede dar en el mismo momento o en el mismo día de la notificación o en un segundo acto. Esto deberá ser acorde a las necesidades de la familia. La familia, como ya se ha mencionado, podrá solicitar ver el cuerpo de la persona fallecida
pero para ello se le deberá también de dar una explicación de en qué condiciones se encuentra el cuerpo para que sea menos impactante y lo considere. Es importantísimo en estos momentos que siempre haya personal experto en psicología asistiendo. Las personas fallecidas deberán de ser siempre entregadas en contenedores adecuados y no solamente ellas, también sus pertenencias, todo con lo que fueron encontradas y recuperadas. Las familias tienen todo el derecho de hacerse acompañar tanto en el acto de notificación como en el acto de la restitución de las personas que deseen. Puede ser la familia completa, de acuerdo a sus creencias religiosas, un sacerdote, la comunidad, como ya mencionaba antes, deben ser actos coordinados por el Ministerio Público considerando absolutamente todas estas necesidades. Soy reiterativa, el trato deberá de ser siempre digno, no solamente a las familias, sino a las personas fallecidas, manteniendo una perspectiva de género y de diversidad cultural. La restitución de una persona fallecida para el Ministerio Público es un acto formal, es decir, legal, en el que entrega el cuerpo de la persona fallecida junto con sus objetos a la familia, pero también debe de entregar todos los documentos que sean necesarios para que pueda continuar la familia con los trámites legales que van a seguir no solamente al acta de defunción, sino si deberá de tramitar alguna cuestión de herencia, etcétera, cobro de seguros. Todo esto se lo tendrá que entregar el Ministerio Público. Deberá de haber siempre un seguimiento por parte de las instituciones de la Fiscalía, ya que aunque se cierra un proceso de búsqueda, inicia un nuevo proceso. En este nuevo proceso es la aceptación de la pérdida de la vida de ese ser querido, en el que es importantísimo un acompañamiento psicosocial para la familia y el acompañamiento jurídico para todas las demás necesidades legales que se tendrán que seguir buscando y sobre todo en el acto de la acción de la justicia, de acciones reparadoras. El nivel emocional, como decía, se cierra un ciclo y se abre uno nuevo que podrá ser reparador y vivido con alivio para muchas familias al saber que han recuperado a su ser querido, aunque por desgracia haya sido sin vida, pero podrán salir de la incertidumbre en la que viven, por desgracia, no solamente días, meses, sino en muchas ocasiones hasta años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Vamos con la última intervención a cargo de Morris Titbalvins, es relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias desde el 1 de abril de 2021. Es médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria. Ha contribuido al desarrollo y al uso mundial de la ciencia forense para investigar y documentar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y las condiciones de detención, así como a la acción humanitaria en conflictos armados y catástrofes naturales. A lo largo de los últimos 35 años ha llevado a cabo misiones de investigación, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en más de 70 países de todas las regiones. Morris, te paso la palabra. Faltando 5 minutos para terminar tu tiempo, te escribiría por el chat para avisarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. ¿Se oye? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a las y a los organizadores de este fantástico curso por la invitación, por concederme el honor de poder participar
del mismo, incluso como expositor. Desde ese punto de vista, después de oír las brillantes exposiciones de Mircea y de Ángela, pues no me queda mucho para decir, porque realmente quiero felicitarles sinceramente por la claridad de la exposición, por la comprensividad de las exposiciones y porque básicamente tocaron de una manera muy clara y didáctica todos los puntos que cabe con respecto al proceso de restitución digna de cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares. Como así también señalar, por un lado, las deficiencias que existen en las normativas o los estándares internacionales sobre este tema particular, la riqueza que se comienza a observar en materia de guías, recomendaciones y estándares a nivel nacional y regional, como el protocolo del GIESA. Eh, Mirza nos describió un resumen de las guías que existen en México y que han sido elaborados básicamente por las familias mismas, eh, guiando el proceso de elaboración de estas guías que sirven como modelos para la región y para el resto del mundo. Y estos procesos los estamos viendo en otros países y contextos, como el Cono Sur, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Europa, incluso a veces reflejados en legislación. Como nos recordó Ángela y como lo vemos en países como España, por ejemplo, con la nueva ley de memoria democrática del año 2022, que justamente eh, eh, protege explícitamente y de manera práctica en su articulado la dignificación de las víctimas mortales de la Guerra Civil Española, pero también de las víctimas que aún viven, descendientes de las víctimas y sus comunidades, protegiendo el derecho a la verdad eh, y a la reparación en estos casos, ya que el tema de la justicia en España, por la distancia temporal, está acotado. Eh, pero esos temas están claramente explicitados en la ley. Eh, y por lo tanto, efectivamente, como nos recordó Mirza, llama un poco la atención que instrumentos como el protocolo de Minnesota, que como describí el primer día del curso, es una herramienta extraordinaria, insustituible, necesaria para garantizar una investigación efectiva de toda muerte potencialmente ilícita, diga tan poco sobre el tema del paso final, una vez efectuada la investigación, identificada la persona fallecida o sus restos mortales, eh, y específicamente cómo devolver este ser querido a sus familiares. El protocolo de Minnesota dice prácticamente nada al respecto. Tiene un párrafo en donde destaca la dignidad de las personas fallecidas y que es abarcativo a partir de ese concepto de dignidad de la persona fallecida y que debe respetarse como una obligación del Estado. Se puede inferir que eso implica también una entrega digna
de la persona fallecida a sus deudos, a sus familiares, pero no está explicitado. También, como nos recordaba, recordaba Ángela, em, hay un par de párrafos en donde se resaltan claramente y con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos los derechos de las familias a una información fidedigna y confiable sobre el resultado de la investigación, sobre su ser querido fallecido eh, y el respeto de sus necesidades psicosociales. Pero fuera de eso, no hay más mención en el protocolo de Minnesota. Pero hay que reconocer que el protocolo de Minnesota es un instrumento para la investigación. Y por eso, en un reciente informe que presenté de hecho, muy poco, hace un par de meses, ante el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, eh, que trata justamente sobre la protección de los muertos, de las personas fallecidas, en particular las víctimas de muertes ilícitas. em, eh, una de las cosas que identifica este informe, cuya referencia acabo de compartir en el chat para aquellas personas que estén interesados en mirarlo, y yo lo recomiendo porque es un informe muy abarcativo que trata el tema de la protección de vida de las personas fallecidas, de las personas fallecidas, las obligaciones de los estados en la materia, y tiene recomendaciones prácticas sobre cómo hacer efectivo estas obligaciones y estos principios. El informe justamente identifica esa ausencia en el protocolo de Minnesota. Y hago referencia al protocolo de Minnesota porque el curso presente sobre el protocolo de Minnesota. Y justamente una de las recomendaciones de, de este informe es la elaboración unos principios rectores basados en los derechos humanos para la protección de las personas fallecidas, em, y que complemente al protocolo de Minnesota en esta materia. Es decir, que le ofrezca a los usuarios del protocolo de Minnesota, desde las víctimas hasta los operadores de justicia, los forenses, los elementos prácticos para hacer efectivos todos estos principios que de manera tan magistral y brillante nos explicaran Mirza y Ángela. Porque la verdad es que eso no existe a nivel de un instrumento internacional. Lo más parecido en la materia, desde mi punto de vista, quizás sean los principios rectores para una gestión digna de las personas fallecidas en emergencias humanitarias y para la prevención de las desapariciones, que elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja hace muy pocos años y que están disponibles en línea gratuitamente, en donde en el mismo preámbulo se establece que los estados deben respetar las formas de hacer el duelo y honrar a los muertos de acuerdo con cada religión, tradición y cultura. Y luego ya en los principios rectores tiene principios que específicamente tratan sobre los derechos de las familias y que pueden interpretarse y deben interpretarse también como abarcando el proceso de restitución digna. Este, por ejemplo, un principio que establece que las autoridades deben respetar en todo momento a los familiares y a sus comunidades, o sea, esto va más allá que de las familias, garantizando que se respeten las prácticas culturales y las creencias religiosas en la gestión y la disposición final de las personas fallecidas. Eh,
Otra recomendación que está está incluida en estos principios rectores, a las que hizo referencia Ángela y que yo quiero destacar como médico forense, que he tenido la oportunidad de participar en muchos procesos de identificación y de restitución de personas fallecidas a sus familiares, es el rol central que deberían jugar los y las médicas forenses y o los o las expertas que, que participan en la investigación, en la identificación, en la documentación de la muerte de la persona fallecida. En mi experiencia, las familias quieren hablar con el forense o con la forense, necesitan hablar. Pero hay digamos, en el ámbito forense muchas dificultades de parte de muchísimos y muchísimas especialistas que pueden ser, son excelentes personas, etcétera, etcétera, pero que no han sido capacitadas o capacitados en ese proceso complejo que es el diálogo con las víctimas. Y esa es la parte más importante de la pericia. En en el marco del proceso psicosocial de restitución digna de los restos, ese diálogo es absolutamente fundamental. Y por eso el principio 14 dice, deben alentarse la participación activa de expertos forenses que tengan formación adecuada en la interacción con los familiares y las comunidades, y generar confianza de las familias y explicar, la familia quiere saber por qué y cómo falleció su ser querido, si sufrió o no. Muchas familias quieren tocar al forense que examinó esos restos. Y esa dimensión muchas veces no está claramente reconocida y mucho menos explicitada en todos estos instrumentos a los que estoy haciendo referencia. Incluso, debo decirlo, que en el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre el Trabajo Psicosocial en Procesos de Búsqueda e Investigación Forenses para casos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, al que ya hice referencia en mi presentación de hace un par de días, desafortunadamente hay prácticamente nada escrito o recomendado con respecto a la restitución digna, salvo el punto 6.3, en donde se habla de que en el marco de un enfoque de reparación integral, en la etapa de la devolución de los restos hallados e identificados, debe llevarse a cabo en condiciones de dignificación a la memoria de la víctima y respeto de la dignidad para sus familias. Esto es muy importante que se diga de manera tan clara, pero para la gente que está trabajando en el terreno, hace falta también decirles cómo hacer esto. No hay solamente que decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino explicar cómo se hace esta tarea que es tan importante, tan fundamental, pero tan sensible, tan delicada y que marca un antes y un después en ese momento de elaboración de un duelo, que si se realiza de manera adecuada puede realmente ser reparatorio y de lo contrario es todo lo inverso. Em, yo en ese sentido me he propuesto como relator especial elaborar probablemente el año que viene o más tardar dentro de un año y medio un informe especial para Naciones Unidas sobre las necesidades y derechos de los familiares de víctimas de ejecuciones. Mucho se ha dicho justamente y necesariamente, y está además reflejado en el derecho internacional de derechos humanos, y en el derecho internacional humanitario sobre los derechos de las familias de personas desaparecidas, pero mucho menos sobre los derechos de las familias de personas que se saben que han fallecido. Y en ese sentido, sobre las necesidades y los derechos de las familias en el marco de la restitución de los cuerpos, eh,
y restos mortales de sus seres queridos. Y yo espero que este informe justamente exponga esta situación y ofrezca elementos prácticos, concretos, enriqueciéndose de estos, de estas guías que se han ido elaborando en México, en Argentina, en España, etcétera, y que Mirza nos ha contado y compartido, y que sirvan para todas y todas a un nivel internacional. Ese es mi deseo y espero poder contar para la elaboración de este informe en algún momento con la interacción con algunas de o algunos de los participantes de este extraordinario curso, porque el conocimiento, la experiencia que de muchos de ustedes tienen es único, es extraordinario y esencial para la elaboración de un informe de esta naturaleza, que no debe ser teórico, debe ser práctico, ¿no? Como ya vimos, hay mucha teoría, pero lo que falta es la práctica, como nos recordó Mirza con esas imágenes de familiares abrumados por la manera indigna en que se les entregaron los cuerpos de sus seres queridos, a pesar de todas las recomendaciones, etcétera. Entonces, yo con esto concluyo y reitero lo que dije en mi anterior exposición. Quedo a las órdenes de este honorable público, por llamarlo así, colegas, amigos y amigas, los llamo yo, para trabajar juntos en estos temas que nos convocan. Muchísimas gracias una vez más, Denise, y a todas y a todos los organizadores por la invitación. Es un verdadero gusto y un gran honor y quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Morris. Por supuesto, cuenta con el apoyo que desde la oficina podamos dar la, para la materialización de este importante informe. Em, ya tenemos aquí varias preguntas registradas. Em, las estoy. Ok, pues algunas de las precisiones que se solicitan tienen que ver con responsabilidades, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer qué, ¿no? Entonces, al principio de protección máxima y a otros principios, tal como lo han delineado, em, ¿quiénes, quiénes tienen la responsabilidad de asegurar que dichos principios se cumplan? ¿Quiénes deben proporcionar información en el momento de la restitución? Em, También hay una pregunta sobre el impulso a este tipo de protocolos sobre restitución digna. Si ha habido algún impulso, ¿no? Para que esto sea más armonizado en todo México. Y déjenme revisar. ¿Y qué hacer cuando quienes se supone que deben de garantizar el cumplimiento de estos principios, pues están involucrados en los hechos de violación a derechos humanos? Les paso la palabra si quieren en el orden en que intervinieron. Empezaríamos contigo, Mircea, así sucesivamente. Muy bien, este principio, digamos, de máxima protección estaría o debería de estar garantizado en primero por la parte de primer contacto, que sería fiscal o ministerio público. La fiscalía, digamos, sería uno de los actores más importantes respecto de la observancia de este principio y de estas buenas prácticas también. Y bueno, como actores sociales, pues también las familias siempre han presionado para que esto, digamos, se dé de la mejor manera. El principio de máxima protección, pues también refiere a esta cuestión de asegurar la seguridad de las víctimas, sus familiares, ¿no? Por ejemplo, casos de desaparición forzada, muchos de los actores pues son policías, militares, ¿no? Entonces, justamente esta parte es complicada, cómo garantizarlo si los actores están ahí, ¿no? En muchas búsquedas, inclusive, se ha reportado que probables perpetradores quieren ir a las búsquedas, ¿no? También. Entonces es un tema muy delicado cuando
se pone la parte de la desaparición forzada. Pero también garantizar la protección respecto de la intimidad, ¿no? Esta cuestión de filtración de datos, ¿no? Es muy importante también proteger esta cuestión. Y bueno, el bienestar físico, ¿no? Y psicológico también de las víctimas. Que eso también pasa, recuerden que otro de los actores es la Comisión de Atención a Víctimas y los departamentos de apoyo psicosocial en las fiscalías. Entonces, ahí va todo englobado, todo este mundo de cuestiones para la protección de las víctimas y familiares. Muchas gracias. Ángela. Gracias. Es, es básicamente una obligación de la autoridad, de las fiscalías, el garantizar todo esto. Existen afortunadamente cada vez más mecanismos, no bastan, esto es una realidad, no son suficientes, porque ya bien mencionó Mirsha, en ocasiones son los mismos involucrados, esto no es suficiente, pero sí se debe de seguir escalando cuando hay alguna queja, se puede continuar escalando de una fiscalía estatal hasta la Fiscalía General de ser necesario, porque es obligación de la autoridad. También me gustaría comentar algo que tal vez no hice mucho hincapié por correr en relación a la participación de forenses y de todo el equipo. Es bueno, es ideal, es recomendable que esté todo un equipo completo para hacer estas notificaciones, aclaraciones, pero también hay que recordar que hay una realidad que está rebasando a México. No hay suficientes expertos forenses. No hay, o si están, también tienen que atender juicios orales, tienen que atender otro análisis del cuerpo de una persona fallecida, una recuperación. De ahí que es recomendable que haya una homologación en criterios cuando se emitan dictámenes para que no tengan que asistir a todas, sino que por lo menos algún otro experto forense pueda estar presente para dar estas explicaciones. Y reitero lo que ya decía Morris, es importante que estos expertos estén sensibilizados para tratar con las víctimas, con las familias. Me gustaría hablar de algo que me llamó mucho la atención en el chat, en donde mencionan que en Jalisco se deshacen de las pertenencias. Desafortunadamente, no es algo que ocurra exclusivamente en Jalisco, ocurre en muchos estados. Y es cierto que aluden a una ley de salud. Las pertenencias es recomendable, igual que las prendas, que una vez que han sido analizadas por los diferentes laboratorios que tengan que pasar para hacerles distintas pruebas científicas, puedan ser lavadas y puedan ser resguardadas. No generan un riesgo a la salud como tal si son bien procesadas y puedan ser entregadas. Esto es otra área más de oportunidad en la que se puede trabajar con autoridades, ¿no? En la que se debe de continuar incidiendo. Desde 6R es algo que hemos estado haciendo constantemente. En este sentido, hay estados en donde afortunadamente hay ya más conciencia, pero reitero también otras cosas, otro punto que destacaba Mirsha, es gracias al impulso de las familias que esto está cambiando, es gracias a la acción de las familias que se ha ido concientizando cada vez más a las autoridades de estas necesidades y haciéndolos ver que son sus responsabilidades, porque en la ley está, la ley existe, existe este protocolo homologado de investigación, existen las bases que tendrán que regionalizarse y tendrán que adecuarse a cada estado de la República también, ya que este es un país federado. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Adelante, Morris. Como sucedió con las intervenciones, Mirza y Ángela ya básicamente respondieron a las preguntas, creo, de manera excelente. Mm, mm, Simplemente puedo complementar, en particular a la primera pregunta sobre quién es responsable. El Estado es responsable. El Estado es el garante de los derechos humanos de los y las ciudadanas. Y por lo tanto,
le cabe la obligación que de ello deriva en el marco en particular de lo que estamos hablando del respeto al derecho a la vida, eh, garantizar todos los pasos que conllevan una investigación de acuerdo a los principios y estándares del Protocolo de Minnesota, incluyendo el respeto y la protección de la dignidad de la persona fallecida y de los derechos de la familia. Eh, Esto suena muy lindo y sabemos que en la realidad en muchos casos no es así, pero ese es el fundamento y el principio que debe guiar toda acción de denuncia, de investigación, de movilización, para hacer efectiva esa responsabilidad del Estado. Eh, y para eso justamente este protocolo sobre el que trata el curso es tan útil como una herramienta práctica para guiar los pasos al respecto. Había una pregunta sobre qué pasa cuando la investigación está amañada, cuando quienes participan de la investigación se sospecha fueron responsables de los hechos que se investiga. Y el protocolo de Minnesota en el punto 28 es muy claro al respecto cuando se refiere a la necesidad de que la investigación sea independiente e imparcial. Y cito, directamente dice, las investigaciones deben ser independientes de los presuntos culpables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan. Más claro, hay que echarle agua. Está sencillito. Y obviamente eso es una afirmación que no es extemporánea, está basada en el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado, que es parte de esos instrumentos, a cumplir con esta prerrogativa. Así que el hecho de que esté tan claro explicitado en una herramienta de trabajo como esta, creo que debería ayudar tanto a las familias como a los y a las investigadoras para garantizar que esto se cumpla. Em, y, y vuelvo a a la primer pregunta sobre quién es responsable. Entonces, desde el punto de vista general, ya lo dije, es el Estado, pero luego en la práctica, y como nos recordó también Ángela, están los operadores en el terreno que tienen sus cuotas de responsabilidad. Y yo quiero reiterar el rol fundamental que pueden y deben jugar los y las expertas forenses en estas investigaciones en la comunicación con la familia. Cuando usted tiene un pariente cercano, un ser querido enfermo en el hospital que está siendo tratado por los médicos, usted quiere hablar con el médico, con la médica tratante, no va a ir a hablar con el administrador del hospital para preguntarle cómo está su ser querido, si lo están tratando bien. Usted quiere hablar con el médico y si el médico no lo escucha, no la atiende, no está presente, hay una falla gravísima en el sistema de atención de la salud. Obviamente, esa comunicación debe ser con el paciente. En el caso de personas fallecidas no se puede dar, pero la comunicación es fundamental con la familia. Ahí hay un nivel de responsabilidad. Es cierto lo que dice Ángela. Los forenses y las forenses en México están sobrepasadas de trabajo. Además, tienen en muchos contextos, en la mayoría, un ámbito de trabajo poco favorable, sueldos bajos, etcétera, etcétera. Yo puedo dar fe que hay muchos y muchas que son profesionalmente muy competentes y dedicados a su trabajo. Em, y en ese sentido,
si bien es fundamental criticar y denunciar las fallas, también es importante apoyar en la medida de lo posible a aquellos que quieren trabajar bien. En ese sentido, la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, por ejemplo, de apoyar esfuerzos para la búsqueda, identificación y entrega digna de restos es fundamental, trabajando mano a mano con los forenses. Y hay experiencias en México como en Coahuila, en donde los familiares y los forenses se sientan en una mesa para resolver casos. Ese es el camino a seguir. Eh, y siempre recordando la responsabilidad del Estado y de sus agentes en esta obligación de dar respuesta a las familias. Gracias. Muchas gracias. Em, Como comentaba Morris en el informe que ya compartió en el chat y que también les podemos hacer llegar posteriormente, pues se habla precisamente del deber del Estado de proteger y respetar a las personas fallecidas y tal como lo mencionó, pues recomienda la elaboración de unos principios rectores que puedan complementar al protocolo de Minnesota para ese fin. En lo que eso se materializa, las personas, las familiares de víctimas de muertes ilícitas y de desaparición pueden a lo mejor apoyarse de los elementos del protocolo de Minnesota que hacen alusión a la dignidad, ¿no? A que hacen alusión, por ejemplo, en el apartado de ética profesional, como ya lo veíamos en el primer módulo de este curso, se habla de de la obligación de conducirse conforme a las más estrictas normas profesionales. Se habla de una responsabilidad ética hacia las víctimas y del respeto a la dignidad. Y también cuando se habla de las entrevistas con las víctimas, pues se habla de la empatía, ¿no? Entonces, en lo que se puede, digamos, enriquecer el derecho internacional de los derechos humanos, el protocolo, digamos, al menos en esos puntos, pues pueden servirles a ustedes en la interlocución con autoridades para exigir el cumplimiento de derechos, inclusive en esa etapa de todo el proceso, como puede ser la restitución digna. También complementario a eso, comentar que el protocolo homologado de búsqueda para el caso de México también contiene algunos aspectos relacionados con la restitución. Incluye, por ejemplo, un principio de extrema sensibilidad, ¿no? De conducción sabiendo que se trata, ¿no? De una etapa crucial que se tiene que conducir con extrema sensibilidad. Habla también de la gratuidad y de otros elementos. No veo que haya más preguntas como tal en el chat, más bien comentarios sobre casos específicos. Por ejemplo, bueno, lo que ya se mencionaba sobre la destrucción de pertenencias, de ropa, la negativa de las autoridades a entregar pues esos elementos y en general pues a los grandes obstáculos con los que ustedes todavía se enfrentan con las autoridades. Em, Todo está muy bien si se apegan al protocolo, pero ya en la práctica es muy diferente, claro. Para la identificación no hay personal suficiente y capacitado, existen miles de cuerpos sin identificar y ahora mismo, el día de ayer, una compañera le subió mucho la presión, que estaba observadora en educación, no habita ni botiquín, mucho menos ambulancia para su atención. Pues claro, efectivamente, como también lo mencionamos en algún momento, el protocolo de Minnesota contempla las buenas prácticas, es una norma común de desempeño, pero claro que todavía para que esto llegue a materializarse en México, pues hay un largo trecho todavía por recorrer en donde pues se requiere sin duda la combinación de las capacidades, pero también de las voluntades. Si no hubiera más comentarios, yo agradecería, por supuesto, a Mirsha, a Ángela y a Morris que nos han acompañado
en este último módulo del curso sobre el protocolo de Minnesota. Han sido increíblemente valiosas sus presentaciones. De verdad que muchas gracias y particularmente Morris, sabemos que hay una diferencia de horario importante, entonces apreciamos mucho que nos hayas podido acompañar en este segmento. No me queda más que cerrar este ejercicio. Me gustaría para eso subrayar un par de cuestiones y es nuevamente la complementariedad del protocolo de Minnesota con otros instrumentos con los que ustedes ya cuentan. Y quiero mencionar específicamente los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? El protocolo de Minnesota complementa esos principios rectores especialmente para cuando se realizan búsqueda sin vida, cuando se hace una investigación, eh, eh, como decíamos, abarcativa, ¿no? Incluye muertes ilícitas, pero también sospecha de desapariciones. Entonces, muy importante subrayar eso, ¿no? Y la complementariedad con otros instrumentos. También me es muy importante especificar que el protocolo de Minnesota aplica desde el inicio de la investigación, es decir, no aplica a partir del juicio solamente, sino desde el inicio de la investigación, en esas etapas cruciales en donde es fundamental recolectar, preservar toda la información que sea posible, todos los datos de prueba, para efecto de poderles utilizar en juicio, ¿no? Para efecto de que sean útiles para saber dónde está la persona desaparecida en esos casos, pero también útiles para la identificación de posibles perpetradores. Terminaría anunciando que en próximos días vamos a enviar un correo electrónico con los materiales de este curso, empezando por supuesto con el protocolo de Minnesota. Si no lo han descargado, sepan que nosotros de todas formas se lo vamos a hacer llegar con la liga para que puedan acceder a las distintas ponencias, ¿no? Y poderlas revisar o inclusive difundir, ¿no? Con otras colegas de sus colectivos si forman parte de colectivos o con otras personas que ustedes conozcan que están en circunstancias en donde pues les pueden beneficiar estos contenidos. También el informe al que hizo alusión Morris sobre la protección de los muertos, ¿no? De las personas fallecidas. Y si no lo han hecho también, y agradecemos a las personas que ya empezaron a llenar la encuesta, también les haremos llegar la liga con la encuesta de salida que nos ayudará mucho pues a ir haciendo ajustes, ¿no? En la función en función de lo que se requiera y pensar en otras futuras iniciativas a proyectos parecidos a estas. Sin más, de verdad que les agradecemos muchísimo a todas las personas que asistieron a este curso. También, por supuesto, a todas las personas panelistas por prestar su tiempo, sus conocimientos y ponerlas al servicio de las familias de las víctimas. No sé si de las instituciones convocantes, Anaí, José Pablo, quisieran mencionar algo en este momento. Zoraida, ay, no te había visto, Zoraida, muchas gracias por acompañarnos. Y pues les paso la palabra por si quieren dar un mensaje final. Gracias. Pues sí, he estado siguiendo en todo lo posible las 3 jornadas. Hoy estamos terminando y no solo agradezco a las y los ponentes, sino también a las instituciones coorganizadoras, la Cruz Roja Internacional y la Oficina del Alto Comisionado. Qué bueno que reúnan sus esfuerzos junto con la academia para que podamos hacer este tipo de difusión que yo sé que es muy importante para las familias y las organizaciones buscadoras. Estas herramientas, la verdad es que aprecio mucho, agradezco mucho al equipo de trabajo de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y a Mirsha Quinto por esta participación. Creo que es un convencimiento de este equipo el que nuestra intervención, tanto en la formación de personas como en la generación de nuevo conocimiento, sirva, se conozca y se difunda
para orientar a las familias que están buscando, que están tratando de identificar y que necesitan de mucha asesoría. Entonces, con todo gusto, participamos en eventos como estos, en eventos futuros, y pondremos a su disposición las grabaciones de estas sesiones para su consulta y reconsulta. Gracias y esperemos nuevos emprendimientos de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Zoraida. Cuenta con ello. No sé si del CICR alguien quiere dar algún mensaje final y si no, pues Ángela. Gracias. Sí, José Pablo tuvo que retirarse. Tiene otras actividades en este momento. Agradecer la invitación. Eh, Saben que cuentan con nosotros. Estamos para colaborar siempre que sea necesario. Es un gusto, es un placer y estamos también pendientes de las necesidades de las familias. Siempre estamos trabajando poniéndolas al centro, así que cuentan con nosotros. Muchas gracias, que todos y todas tengan una excelente tarde y ojalá que este curso sea provechoso. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hasta luego.